Vamos a hacer que nuestros chiquitos pasen a sus salones con sus profes de escuela dominical. Sale primero el profe y vamos nosotros a abrir las escrituras, los que tienen la Biblia allí, los que no nos siguen en las pantallas, en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 128, versículo 3 y 4. Salmos capítulo 128, versículos 3 y 4. Y al nombre de Jesús, vamos a dejar grabado y vamos a dejar para montar a YouTube y para las redes en Facebook, vamos a dejar montado el mensaje, porque se lo vamos a compartir a todos los caballeros que no vinieron hoy. Ustedes, las hermanas, tienen esa misión y los hermanos también, a compartirle este mensaje a todos los caballeros que nos quedaron hoy, porque este mensaje hoy es especialmente para ellos. Y al nombre de Jesús, el mensaje es especialmente para ellos. Así que vamos todos a compartir el mensaje de la palabra, a que el mensaje de la palabra, los hermanos caballeros que no vinieron puedan también acceder al mensaje. Así que vamos a compartirlo. Entonces, la filmación, es decir, el en vivo, el link que queda en Facebook, por favor, se lo comparten a los hermanos caballeros que no vinieron hoy, especialmente para ellos. Y al nombre de Jesús, vamos nosotros a leer el libro de los Salmos, capítulo 128, versículo 3 al 4. Salmo, capítulo 128, verso 3 al 4. Y yo leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos, amén. Salmo 128, 3 al 4, dice así: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos que a través de esta palabra nos edifiques, nos bendigas y nos ayudes a cumplir tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Padre, esposo y sacerdote. Miren, en la contemporaneidad se nos ha hecho pensar que los valores bíblicos y cristianos están en decadencia. Por lo tanto, creen que esos valores ya no son aplicables a las personas el día de hoy. Quiero contarle una anécdota. Ya la he contado en ocasiones anteriores, pero quiero repetirla el día de hoy. La escritura data de 2500 años antes de Cristo. Y cuando descubrieron los primeros vestigios de escritura ordenada que fueron en las tablillas cuneiformes, la escritura de los sumerios, esta escritura que son como paticas de gallos, como una direccionalidad, ¿cierto? El sánscrito. Ahora, cuando descubren la escritura y la decodifican, lo primero que descubren son que hay cartas de lo que era el sistema educativo en ese momento. Y eran cartas que le mandaban los padres a los que eran maestros de sus hijos, en el concepto de maestro y discípulo que había en ese momento en esas sociedades. Y cuando descubrieron lo que decían estas cartas, decían lo siguiente: 2500 años de Cristo, 4500 años desde nuestra era. Lo que decían estas escrituras era que los padres le manifestaban a los maestros: ya mi hijo no me respeta, ya no me hace caso, no me obedece, no atiende, se va sin permiso, es altanero, no atiende a mis recomendaciones, etc.
4.500 años. Y exactamente son las mismas quejas que los padres tienen hoy de los hijos adolescentes. O sea, es el hombre es el mismo hace 4.500 años. Eso desvirtúa la evolución humana, por lo menos en términos cognitivos. Somos los mismos. Y como somos los mismos hace 4.500 años, tenemos los mismos miedos, temores, inseguridades, las mismas prospecciones y las mismas proyecciones. La Biblia puede llegar a ser un libro viejo en sus formas, pero perfectamente actualizado en su fondo. Porque aborda las verdades íntimas y las verdades más ocultas del ser humano y del corazón humano. Lo que implica que los valores bíblicos siguen vigentes, aunque este libro haya sido escrito hace muchos y muchos años. Pero ha sido inspirado por el Dios Todopoderoso, por su Espíritu Santo, para atender problemas no de una época, sino de toda la humanidad. Y por eso, aunque las personas denigran hoy la contemporaneidad, y basta solo con escuchar una canción de estas nuevas corrientes urbanas y la cantidad de expresiones denigrantes del ser humano, de la persona humana, de la dignidad sexual de las personas, para entender que las sociedades actuales han tomado la decisión de desobservar la conducta expresada en el libro sagrado. Y las han desobservado porque les parecen obsoletas. Sin embargo, las admiran. Porque todo el mundo admira el que lo traten con respeto. Todo el mundo admira el que le traten con compasión, el que le traten con amor. Todo el mundo admira la estabilidad familiar de un hogar que ha logrado enfrentar las vicisitudes propias del matrimonio y sacar adelante su proyecto de vida. Todo el mundo admira la consideración. Todo el mundo admira el amor entre esposos, y por eso es que las bodas de oro o de plata o las bodas de lo que sea, las admiran, porque admiran la estabilidad matrimonial, la buena crianza de los hijos. Todo el mundo admira la buena crianza de los hijos. El que un muchacho sea respetuoso, educado, con valores, que sepa decir no cuando debe decir no y que deba atender cuando tenga que hacerlo. Todo el mundo admira la protección de un hombre responsable. Un hombre que se hace cargo de su familia, todo el mundo lo admira. Y son valores bíblicos. El amor, la abnegación de una esposa, todo el mundo la admira. La fidelidad de los esposos, todo el mundo la admira y la busca. El respeto de los hijos por los padres, todo el mundo admira eso. Y son valores que están en la Biblia. Pero son características que, aunque son valoradas por la sociedad, debo decir que el camino para lograr la instalación de esos valores familiares están en la Biblia, están en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras son ignoradas por las sociedades actuales. Entonces, no sé qué esperaban que iba a pasar. Si tú ignoras las verdades eternas, pero admiras los valores que esas verdades enseñan, estás en una contradicción ética. Si admiras las verdades bíblicas, entonces lee la Biblia. Lo primero que hacen las sociedades es sacar la Biblia de los colegios, prohibir que una persona le enseñe a sus hijos la Biblia, le dicen que lo están fanatizando, le dicen que lo están volviendo loco, que no le están dejando libertad. Entonces el problema no radica en que la Biblia no tenga verdades actualizadas. El problema radica es que las sociedades contemporáneas las ignoran y las desprecian y las rechazan. Y frente a ese hecho, lo que sucede es el resultado obvio de tal actitud, que la sociedad está en decadencia. Ese es el resultado obvio. Más divorcios, menos matrimonios, padres que no respetan a sus hijos, inmoralidad sexual, vicios, depravación y degeneramiento. No sé qué esperaban las sociedades cuando es más importante ir a un concierto de uno de estos cantantes bandidos que leer las escrituras en familia los días domingos. No sé qué esperaban. No sé qué esperaban. Es más, muchos de estos cantantes están reconociendo
el daño que han hecho con estas canciones, y algunos de ellos se han convertido al evangelio. ¿Por qué? Porque reconocen que estuvo mal y que no debió ser así. Y podría mencionar nombres propios, pero aquí los conocen. Las redes están inundadas de los últimos cantantes de reggaetón que se convirtieron al evangelio. ¿Por qué? Reconocen que estuvo mal. Que estas cosas no estuvieron bien nunca. Que la Biblia siempre tuvo la razón. Ahora, que sea verdad o sea mentira que se conviertan es una discusión diferente, pero el punto es que se reconoce entonces que las verdades bíblicas son eternas y siguen bendiciendo la vida de millones de personas alrededor del mundo, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Ahora, el ejemplo claro de que cada vez que las sociedades desobservan la voz de Dios y toman la decisión libre y espontánea de vivir vidas alejadas de sus verdades eternas, terminan en decadencia. Podemos mencionar ejemplos en la Biblia: Sodoma y Gomorra en la historia, Babilonia, Roma. Los problemas actuales que está teniendo Estados Unidos y que tiene el mismo país colombiano, la desobservancia de las Sagradas Escrituras, ha hecho que las sociedades tengan colapsos. Y nosotros, si no rescatamos, por lo menos en la célula principal de la sociedad, que es nuestra familia, esos valores eternos, entonces vamos también conducidos al colapso. Al nombre de Jesús. Y las iglesias tienen que enfocarse más en la reinstalación de los valores morales que en la recolección de dinero. Aló. Las iglesias tienen que enfocarse más en la instalación de las verdades bíblicas antes que predicar un evangelio de la prosperidad y la superfe que es inexistente y que no es bíblico. Dios prospera a los que aman, pero eso no es el predicamento inicial de la Biblia. El predicamento inicial de la Biblia es: venid, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aló. ¿Y convertidos de qué? De vuestras malas formas de vivir, aceptando a Cristo en el corazón. Ese es el predicamento de las iglesias. Ese es el predicamento de todos los púlpitos. El principal predicamento es ese: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la única forma de arrepentirse y convertirse es conocer las verdades eternas. Aceptar a Jesús. Gracias. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivir conforme a su palabra. Ahora bien, entonces se hace imperativo una modificación. Se hace imperativo una modificación. Y por eso veremos en esta serie cómo se constituyen los roles fundamentales de la familia según la Biblia. Y vamos a ver la voluntad de Dios para nosotros en nuestra primera grey, que es nuestro hogar. Ahora, solo trataremos algunos de estos aspectos, porque esto es un predicamento de nunca acabar. Pero atenderemos algunos de estos aspectos y los miraremos desde el ojo bíblico para tomar nota de cuál es la perfecta voluntad de Dios para las familias según el modelo bíblico. Ese modelo bíblico que es un hombre y una mujer casados y que deciden ya sea convivir juntos sin hijos o tener hijos. Ese es el modelo bíblico. Los otros modelos son antibíblicos. Dos mujeres, dos hombres, aunque nos digan, eso no es un modelo bíblico de familia. Si alguien tiene problemas con eso, no me demande a mí, demande la Biblia. Porque es la Biblia la que lo dice. Varón y hembra los creó Dios. Entonces vamos a partir del hecho de que si varón y hembra los creó Dios, el hogar está formado por varón y hembra. Hombre y mujer y los hijos. El otro modelo no es un modelo bíblico. Es un modelo social, producto de la desobservancia de las leyes bíblicas. Y a su nombre. ¿Eso significa que las iglesias odiamos a los homosexuales? En ninguna manera. Dios los ama y los llama al arrepentimiento. Aló. Dios los ama y los llama a que busquen su presencia. Bajo ninguna forma odiamos a la comunidad LGTBIQ+. No, para nada. El nombre, la cantidad de letras que tenga, no sé. Pero no podemos decir nada distinto de lo que dice la Biblia.
arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y que Dios les ama profundamente. Y que Dios les dice, no sucumban ante sus pasiones, más bien vivan conforme a la ley de Dios, que el Señor les ayuda. Aló, aló, los libra, los liberta y les da propósito. En ese sentido, entonces en la familia hay un padre, una madre y unos hijos. Hoy vamos a hablar sobre el rol del padre, el esposo y sacerdote. El primer rol, que es el de padre, esposo y sacerdote, que es el del hombre, es el que nos corresponde a nosotros los padres de familia, no a la madre. Y no estamos desconociendo la labor incansable, absolutamente abrumadora y totalmente valiente de las madres solteras, que les ha tocado ser papá y mamá. A ellas las reconocemos y las bendecimos en el nombre de Jesús. Y esta enseñanza también es para ella, porque a ella le toca hacer las veces de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque así fue y no fue de otra manera. Los juzgamientos o juicios de valor que puedan hacer respecto de eso sobran. El Señor le ha puesto y seguramente le ayudará, pero tendrás que depender de Dios, mamá soltera. Tendrás que aferrarte del Señor para que Dios te ayude con esta situación. Y al nombre de Jesús. Entonces, lo primero que es el rol de padre, aprenderemos algunos aspectos básicos del rol de padre. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 103, verso 13. Vamos a leerlo, por favor. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, según la Biblia, una característica fundamental de un padre es parecerse a Dios. Y en este versículo deja claro que el padre debe parecerse en una condición fundamental para ser padre. ¿La qué? La compasión. Si tú eres padre, implica que tu vida tiene que ser una expresión manifiesta de compasión permanente. Los padres debemos ser compasivos, atender con amor y comprensión a nuestros hijos, porque en nuestro rol de padre a veces nos enfocamos solamente en la corrección, que también hace parte de nuestras responsabilidades, pero el padre debe ser compasivo, debe atender con compasión a sus hijos y con comprensión, no con aspereza. Y la aspereza no implica que no seas firme. Debes ser firme, pero compasivo. Jamás se corrige a un hijo para destruirlo. Se le corrige para bendecirlo. Hola. A un hijo no se le corrige para destruirlo. Se le corrige para bendecirlo. La compasión es la consideración del otro cuando el otro se equivoca. Entonces yo trato bien a mis hijos cuando se portan bien, pero cuando se portan mal los trato mal. Lo siento, padre de familia. ¿Y es que Dios acaso te trata mal cuando tú te portas mal? Aló. La comparación que hace el Salmo 103 es, como el padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Está hablando de la compasión de alguien cuando se equivoca. Cuando usted y yo nos equivocamos y vamos ante Dios a pedir perdón, Dios nos perdona y se compadece de nosotros. ¿Cuánto han recibido la compasión de Dios acá? Díganlo duro para que se escuche en la grabación. ¿De cuántos Dios se ha compadecido aquí alguna vez? Pero cuando nuestros hijos se equivocan, entonces sí contra toda. Hola. Aló. A ver, papá, y sobre todo nosotros los papás, que somos la voz fuerte de la casa. Con voz fuerte y todo, te toca ser compasivo. Aló. Nos toca ser compasivos. El Señor hace esta advertencia por el carácter propio de nosotros como seres humanos masculinos. El hombre es fuerte, recio, viril, varonil, y en ese sentido tenemos una carga química de testosterona que hace que todo lo queramos resolver así, y resulta que el mundo no se resuelve regularmente con violencia. Aló.
nos toca hacer uso de la compasión. Diga conmigo, compasión. Compasión. ¿Cómo hago yo para tener compasión después de que mi hijo me raya el carro? Un rayoncito que va desde la farola hasta el stop. Con pérdida de la farola y pérdida del stop. Toca usar de compasión. Es como la historia, no sé si es falsa o es real, pero me impactó mucho la vez que leí una vez que una niña tomó una llave metálica y le quería hacer un regalo al papá. Y entonces con esa llave le escribió un mensaje al papá sobre la puerta de su auto nuevo. Te amo, papá, eres el mejor papá del mundo. Y cuando el papá vio eso se molestó, ni siquiera se tomó el trabajo de leerlo. Y ya corrigió a su niña pegándole en las manos. Le pegó tan fuerte en las manos que la niña sufrió necrosis. La llevaron al hospital y le tuvieron que amputar las manos. Y el papá devastado, al lado de la cama, escuchaba a su hija decirle: papá, yo no te vuelvo a rayar el carro, ¿cuándo me vuelven a crecer las manos? La compasión. Si no somos compasivos, vamos a destruir a nuestros hijos. Todos nosotros nos equivocamos. Jehová se ha compadecido de nosotros. Es nuestra labor compadecer a nuestros hijos. Ahora, en la compasión está también la corrección. Mira lo que dice Proverbios 13:24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué? O sea que la corrección hace parte de la compasión. Pero la corrección con compasión. Si tú dejas, y es el otro extremo, si un padre deja que su hijo haga lo que quiera y crezca sin ningún tipo de norma y crezca sin ningún tipo de enseñanza moral, ese niño se va a pervertir o esa niña se va a pervertir. La corrección hace parte del amor y de la compasión que le tenemos a nuestros hijos. Yo veía, y esto no lo vi en internet, esto lo vi porque por mi profesión de docente, en alguna ocasión un muchacho que tenía más o menos unos 14 años para 15, salió de conflicto con otro joven y lo empujó. Al empujarlo en medio del conflicto, lo lanzó contra como el escritorio de ellos, con las sillas de ellos, pero las que tienen como la manito, y le ha pegado en la cabeza y le abrió la cabeza al muchacho. Y con la cabeza abierta se le fue encima y empezó a golpear al otro. Entonces el profesor intervino y el profesor también llevó el bulto, también golpeó al profesor. El profesor, al ser más fuerte, pues al sentirse golpeado, lo separó y, bueno, 1000 improperios, dijo cualquier cantidad de cosas. Se mandó a llamar al acudiente. El padre estaba lejos de la ciudad, la que estaba en la ciudad era la mamá llegó, y cuando la mamá llegó y le dijeron lo que había pasado, la mamá llega a decirle: mira, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué esa agresividad? Y inmediatamente él se va a lanzar en riste también contra la mamá, a decirle que es que ella, ¿qué le va a decir si él mantiene solo en la casa, si él hace lo que le toca hacer, su comida, sus tareas solo y sus asuntos del cuidado solo, porque ya llega tarde en la noche? Entonces que no le diga nada, que no se meta en su vida. Delante de nosotros estábamos ahí, yo estaba ahí y yo intervine. Yo no fui el profesor que estuve en el evento, pero fui el profesor que atendió la situación de manera posterior, porque era el director de grupo de ese grado donde ese muchacho estaba. Y le dije: pero ven acá, ¿tú por qué gritas hacia tu mamá? ¿Tú por qué le alzas la voz de esa manera? Yo, porque ya no tiene que ver nada conmigo. ¿Cómo que no? ¿Y quién es la que te paga aquí la mensualidad? ¿Quién es la que te atiende? ¿Quién es la que ve por ti? ¿Quién es la que está viniendo aquí a atender tu asunto que te vamos a echar del colegio por grosero y por violento? Y se puso a llorar y dijo:
Yo hago siempre lo que me da la gana y no me gusta que me digan nada. Después me enteré que es que él hacía mucho tiempo no vivía con el papá, que el papá nunca vivió con ellos y que la mamá es la que ha tenido que hacerse pues como cargo de la situación y por eso lo tenía solo, porque me tocaba trabajar y ser papá y mamá. Ese muchacho estaba así era por falta de un papá. Ese muchacho no estaba así por otra cosa. Y lo vi. Hoy afortunadamente ese muchacho logró modificar su vida con mucha dificultad y está terminando su carrera en medicina, pero ese episodio lo viví con un muchacho que tenía una ausencia paterna. La mayoría, en un estudio que alguna vez hicieron en Estados Unidos sobre la condición familiar previa de los asesinos en serie, y se encontró que la mayoría de los asesinos en serie vienen de hogares monoparentales, donde no hubo un papá, donde solo estuvo la mamá y que le tocó hacer de papá y mamá y trabajar para mantenerlos. Y digo, no es culpa de la mamá, porque ella hizo lo que le tocó, pero hay una responsabilidad muy fuerte de parte del padre de familia. ¿Por qué? Porque no hay una corrección a tiempo. Cuando un hijo hace y los padres no logro entender cómo es que permiten que la altanería, la falta de respeto y la agresión crezcan en los chicos sin ningún tipo de corrección. Yo he visto padres que el niño desde bebé, 2 añitos o antes, lo cagan, le pegan la cara y le celebran que le pegó en la cara. El niño empieza a hablar y lo primero que empieza a decir son vulgaridades. Y la mamá y el papá, para minimizar el evento, dicen, ay no, el niño dijo fruta. Y no le voy a decir qué fue la palabra que dijo. Ya usted sabe cuál es, ¿cierto? ¿Por qué? No hay que decirle, esa es una mala palabra, no la debes decir. Pero ¿con qué autoridad si el mismo papá las dice? Hola. Entonces, en ese sentido, lo que ha faltado es un papá responsable que corrija al hijo a tiempo. Incluso algunos padres inseguros de la crianza que le han dado a sus hijos toman la decisión extraña para afianzar la sexualidad de sus hijos, de darles trago a temprana edad, llevárselos por una fiesta donde hay trago a temprana edad siendo menores de edad, y hay otros que van a la versión 2.0 de un papá inseguro, y es que lo lleva a un prostíbulo para que pierda la virginidad con una prostituta. Y esto que estoy diciendo aquí es súper cierto, hay padres que lo hacen. O le ponen una muchachita para que el pelado pierda su virginidad. Entonces le promueven la fornicación desde niño, desde jovencito. Eso no es instruir al niño, eso es pervertirlo. Después cuando el pelado le venga borracho con sida, ¿qué le va a decir? Si eso fue lo que le enseñó. Hola. Esos son los papás que son responsables de la perversión y la perdición de sus hijos. El rol de un papá es enseñarle el dominio propio, el autocontrol, que aprenda desde joven a pelear con sus pasiones, porque si es capaz de retener la fornicación cuando es joven, va a ser capaz de enfrentar el adulterio cuando esté casado. Lo voy a volver a decir. Un padre que le enseña a su hijo a enfrentar con responsabilidad ética, moral, cristiana, su sexualidad y la fornicación, evitarla en medio de la adolescencia y la juventud, es un padre que le enseña a su hijo a enfrentar con radical temperamento la tentación del adulterio cuando esté casado. Aló. Pero un padre que lo lleva a un prostíbulo, ¿cuál es el ejemplo de ese papá? ¿Qué está aprendiendo ese muchacho? O peor, mucho peor. Los padres de familia que a la niña vienen y le dicen, no, ponte el dispositivo para que no quedes en embarazo. Y la peladita no tiene ni los 18 años. O sea, ¿qué le estás diciendo? Que con toda libertad puede tener vida sexual, ¿sí? Y es que acaso ese dispositivo le impide una enfermedad de transmisión sexual temprana. Hola.
Parece que estoy tocando sensibilidades. ¿Conocen casos? Y eso volvió moda aquí en Caucasia, que las mamás antes de los 18 le hacen aplicar el dispositivo a la niña, que para que no salga preñada. ¿Cómo así? O sea que usted le está dando permiso a su hija que se vaya a acostar con quien quiera. Los principios cristianos hablan de la corrección. Tiene que haber un papá que se pare firme y le diga: mi amor, preciosa, te tienes que guardar para tu esposo y te tienes que guardar para Dios. Y vigilar. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Para dónde va? ¿Usted por qué está aquí? ¿Sola con ese muchacho? No. Pilas pues. Me le voy para allá para la reunión de los jovencitos. Me le aparezco allá como un petardo. ¿Y usted por qué está así? Hágame el favor y viene. Ya está muy tarde. Acuéstese temprano. Para allá no va. No me gustan esas personas. Y tal vez te digan que era un papá aburridísimo. Tal vez te digan que era un papá aburridísimo. ¿Qué papá tan aburrido? Modernízate, papá. Abre tu mente. Papá que abre la mente le preñan la hija. Tú abres la mente y tu hija abre otra cosa. No voy a explicar. Pero la iglesia cristiana tiene que entender que parte del trabajo de un papá es estar... Entonces le ponen el coso ese para descuidar a los hijos. Más sí. Ah, es que ya le ponen, no me va a salir preñada. Y donde te le peguen un SIDA. Y la niña quede con la hormona puesta y apenas de pronto la niña sea de esa sexualidad precoz o que la niña sea de una alta actividad sexual. ¿Qué le va a pasar a tu hija? El padre de familia tiene la responsabilidad de también poder tener que hablar esto con su hija y con sus hijos. Hijas mujeres, hijos varones. Aló. Aló. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. La corrección es parte del amor a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos no es decirle que todo está bien. Sí, mi amor, no hay ningún problema. Sí, corazón, ve, tranquilo. Vente a las 4 de la mañana, vente a las 5 que no hay problema, no hay problema. Y aquí en Cauca, aquí en el Bajo Cauca, y aquí en Colombia, no respeta tipo de gente. ¿Qué hace el hijo de un cristiano a las 3, 4 de la mañana en la calle haciendo qué? Siendo menor de edad, ¿qué hace en la calle? Hola. ¡Ay, mi papá sí es amargado! Amargado no, sino que ya se ha visto y está claro y está sumamente pasado de antecedentes el hecho de que un muchacho en la calle a esa hora definitivamente no está haciendo un devocional. A menos que esté en una vigilia en la iglesia, haciendo un devocional no está. Y usted le marca y no contesta. Y le marca y no contesta. Y la última vez marca y ya no entra en la llamada. Después vienen con el cuento de que, ay, no había carro, no había moto para venirme, nadie no sé qué, y se me apagó el celular y no había cargador. Esos cuentos son viejísimos. Hola. La corrección es parte de nuestro amor. Y si usted le impone un correctivo a su hijo, cúmplaselo. Porque si usted no se lo cumple, le coge maña. Dígale usted que le va a retirar el celular por una semana y entrégueselo a los 2 días. ¿Sabe qué va a pasar? Su hijo nunca lo va a tomar en serio. ¿Y sabe por qué no lo toma en serio? Porque a los 2 días la mamá la consumió la pena y el papá no aguantó la pena de la mamá y él también entró en depresión. Coge, mi amor, el celular el tercer día. Se lo quito la primera vez, una semana, la segunda un mes y la tercera lo vendo. Tiene que hacer caso.
La corrección con compasión implica corregir porque lo amo y no dejarle hacer lo que le dé la gana porque eso lo puede destruir. Aló, a su nombre. Ahora, la corrección debe ser basada en la sabiduría para no desalentar a los hijos, tanto de la fe como de su propia vocación. Es lo que dice Colosenses 3:21. Es lo que dice. Padres, ¿no qué? No exasperéis a vuestros hijos para que no se qué, para que no se desalienten. Entonces, la corrección con compasión implica equilibrio. Implica equilibrio, ¿cierto? Castigado sin salida hace un año. ¿Qué hizo? Pues mató al presidente, ¿o qué? Hola. Castigo, no come en una semana. ¿Cómo así? Con la comida no se metan. ¿Cierto? Lo dice alguien que tiene autoridad en ello. Pero ya no, ¿cómo así fue? Ya, que mate el papa o qué, para que me quiten la comida. No. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es muy interesante que la palabra padre aquí, padres, no hable de papá y mamá. Aquí la palabra padre es del griego pater, que significa el hombre. O sea que aquí es los hombres, no están hablando de nosotros los hombres. Aquí no están hablando de hombres y mujeres, están hablando de los hombres, pater, los pater family. Y dice, para que sus hijos no se desalienten, atsumeo, del griego atsumeo, que significa sin espíritu o descorazonado. Mire, cuando usted hace que la corrección sea tan severa, tan absolutamente severa, que no tiene un rango de humanidad, usted vuelve a su hijo un autómata. Le quita el impulso. Mire, la rebeldía es algo natural en los muchachos, porque solo cuando el muchacho empieza a ser rebelde, empieza a establecer los patrones de autodeterminación, para que cuando los papás no estemos, ellos tomen decisiones por sus propios medios y puedan sacar adelante sus proyectos de vida. Si nosotros no cogemos la rebeldía y la direccionamos, sino que la aplastamos como una forma de decir, aquí se hace lo que yo diga y no más, entonces terminamos por aplastar toda iniciativa en nuestros hijos. La rebeldía no puede ser tolerada cuando es un acto de irrespeto, pero cuando es un acto de opinión en el que tiene un proyecto y tal vez por la juventud trata de imponerlo con agresión, tú le retiras la agresión, pero le rescatas el proyecto. Como cuando un muchacho dice, no, yo quiero estudiar, es otra cosa, yo no quiero estudiar esto. Quiero estudiar es literatura, pues a mí no me gusta la medicina. Tú le retiras la agresión, no tienes que ser grosero conmigo, vamos a buscar una buena escuela de literatura. Porque es su sueño, no el tuyo. Hola. Le retiro la grosería y le rescato la iniciativa. Porque si no lo desaliento. Y los papás no vamos a estar toda la vida para mantener a nuestros hijos. Los papás nos vamos a morir. Y ellos van a quedar solos y van a tener que tomar decisiones por sí mismos. Ese es uno de los síndromes terribles de esta sociedad contemporánea. Y es que en ocasiones, ¿qué pasó? Se fue al otro extremo de la corrección, le apagaron los sueños a los muchachos, los castraron y los que no se fueron al vicio se quedaron en la casa. Los que no se fueron a la perversión se quedaron en la casa. 40 años y todavía zampados en la casa. Y ahí están. El día que su papá se muera, hereda la casa, la vende, se la gasta y queda en la ruina. Y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque la corrección fue tan severa que los desalentaron. Aló. Nunca una iniciativa ni para montar una chaza. Nunca una iniciativa ni siquiera para hacer una OGV y llevarla para que así sea la miren por accidente. Porque en mi casa se hace lo que yo diga. Ahí está la comida, cómasela, marrano. No, a los hijos hay que impulsarlos. Hay que impulsarlos.
Les retiramos la rebeldía, les rescatamos el proyecto y los impulsamos. El castigo tiene que ser sobre el acto rebelde, no sobre la humanidad de la persona. Esa es la corrección. ¿Para qué? Para no exasperar a los hijos. Esto es tan importante, es tan fundamental, porque ese es el síndrome de hoy. Una cantidad de muchachos en la casa viviendo con sus papás, y los papás llenos de culpa porque no le pudieron dar lo que ellos no tuvieron, lo que ellos quisieron de niños y no tuvieron. Y el pelado de 35 ya no es un pelado, es un adulto. 38, 35 años todavía en la casa sin ningún proyecto, sin una profesión. Ay, no repetir semestres, 15, 17, 19 semestres de una carrera que demora 8. Porque ahí está el papá y la mamá echando cantaleta y el papá exasperándolo y quitándole el aliento. Aló. El papel de padre es muy, muy comprometedor en ese sentido. No se pueden desalentar los hijos. Retiramos la rebeldía, rescatamos el proyecto. Aló. Eso es como eso los niños, incluso desde niños. Usted no ha visto de pronto videos por internet que usted ve ese niño que está lleno de pintura. Y su hermanito menor lleno de pintura. Y la cocina llena de pintura. Y el piso lleno de pintura. El desastre que hicieron mientras estaban calladitos. Cuando los niños se quedan callados y están entre los 3 y los 6 años, preocúpate. Ese silencio es costosísimo. Sí, ese silencio vale un billete largo. Algo están regando, dañando, partiendo, quebrando, deteriorando, alguna cosa. De pronto pasa el perro y sí, él viene pintado de verde también. Le retira la rebeldía. Usted no puede volver a coger esas pinturas. Mire lo que hizo, mire cómo se volvió, mire cómo volvió el resto. Eso está mal. Lo ayuda, le haces que limpie por lo menos al perro. Y luego le compras pinturas. Y luego le compras los lienzos o las planchas para que pinte. Y le buscas una escuela de pintura para que pinte. Tiene ese impulso. Le quitas la rebeldía, le rescatas el impulso. ¡Aló! A su nombre. No exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Y finalmente, el rol de esposo, que de esto se puede decir mucho, pero yo tocaré solo unos aspectos. El rol de esposo, ya casi para terminar, Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Vamos a leerlo otra vez para que se nos quede en la conciencia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no ¿qué? Si ven, hermanas, tienen que compartir este mensaje. Maridos, a ver, para que se nos quede en el inconsciente colectivo. Otra vez, todos repitamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A ver, esto es para los casados y para los no casados que andan buscando esposa. Vean, este proceso de la vida de pareja es maravilloso, es hermoso. A mí nunca me ha ido tan bien en muchos de los proyectos que he iniciado que hasta el día que me casé. De ahí en adelante, Dios me ha bendecido en muchos sentidos. Eso no significa que no haya tenido problemas. Claro que sí, hemos tenido problemas, por supuesto. Todas las parejas lo tienen. De convivencia, de perspectiva, de opiniones, claro que sí. Sin embargo, mi papel bíblico es: marido, amad a vuestra mujer y no seáis áspero con ella. Y aquí la palabra amad no viene de eros, no es el amor sexual, ni de filius, que es el amor filial, y es el agapao, que es un amor social, es un amor moral. Amad a nuestras esposas, como lo dice Colosenses, es poder darle la dignidad que ella se merece, apoyar sus sueños, sus carreras, sus proyectos. No se trata solamente de amarla dándole picos y cuando pase, ¡hey, mija! ¿Cierto? Que nosotros tenemos ese vicio, nosotros los esposos, ¿cierto?
Ahí va mi esposa y a ella le molesta mucho eso, ¿cierto? Pero ¿cuántos somos casados acá? Levanten la mano que tenemos pareja. Levanten la mano los casados. O los que tienen pareja, 1, 2, 3, 4, bueno, listo. ¿Cierto que a uno le gusta? Es muy extraño, a nosotros los hombres no hay por qué nos gusta eso. ¿Qué pasa a nuestra esposa y le hacemos así? ¡Ay, tú sí molestas! No, no se trata solamente de eso. Se trata de apoyarla, amarla moral y socialmente. Apoyar sus proyectos, sus carreras, su dignidad, sus sueños. No solo importamos nosotros, importa ella. Hola. Y dice, no seáis ásperos con ella. Pikraino es la palabra de la que hablan ahí. Siendo ásperos o siendo amargados. Lo que significa es eso. No seáis amargados con ella, pero se traduce de dos formas. Que ustedes no sean amargados con ellas, que yo no sea amargado con mi esposa, y que no les amarguemos la vida. ¿Aló? Es decir, el esposo tiene que mantener la mayor cantidad de paz posible y no amargarle la vida a su esposa. ¿Y qué es amargarle la vida a su esposa? Exactamente lo contrario a lo que es el amor social y moral. Todo el tiempo rechazándole, todo el tiempo insultándole, todo el tiempo denigrándole, todo el tiempo despreciándole, todo el tiempo demeritando lo que hace, todo el tiempo tú no sabes, tú eres una bruta, tú eres una inútil, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer nada, tú no. Ese lenguaje debemos retirarlo de nuestra, sino que años a veces de convivencia hace que ese tipo de cosas que al principio no se decían, se digan después. Y es un acto de irrespeto, porque ella también es una hija de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Y si alguna vez lo hiciste, arrepiéntete y devuélvete. No es la forma de tratar a tu esposa. Porque no hacer esto nos trae un problema. Si somos ásperos con nuestras esposas, mire lo que dice 1 de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso ¿qué? Más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras ¿qué? Oraciones no tengan estorbo. Cada que usted maltrata a su esposa, mi querido hermano, sus oraciones son estorbadas. Cada que usted no la trata con dignidad y como vaso frágil era un vaso que ya estaba, digamos, que tenía una contextura delgada, un vaso de barro, o que había sido reparado. Entonces no se podía coger para cargar cosas pesadas, ni se podía llenar tampoco tanto de agua. Era un vaso para utilizar con poca cantidad de agua, o a veces era un vaso solamente decorativo. ¿Por qué? Porque era un vaso frágil y se podía romper. Es una metáfora para hablar, y realmente como vaso frágil está hablando más bien de un símil. Esto es una comparación más que una metáfora, de que el trato con ellas de parte de nosotros no puede ser hosco. Si tuvimos problemas en el trabajo, no podemos vertirlos en la familia. Si tuvimos problemas con un vecino, con un negocio, no podemos traerlos al hogar. Se deben quedar allá, en la empresa. Se deben quedar allá, en el trabajo. Y cuando dice dando honor, es el respeto, la dignidad a tu hogar, a tu esposa, no a la infidelidad. Y cuando dice vaso más frágil, es delicadeza, tener cuidado, porque se puede romper fácilmente. No podemos orar delante de Dios estando en conflicto con nuestra esposa. Hay que hablar con ella y hay que arreglarlo. Nuestra esposa es nuestra carne, es nuestro prójimo más cercano, es nuestra hermana. Y entonces alguien dirá, pero eso es algo metafísico, o sea, si tú estás en problemas con tu esposa, entonces se estorban las oraciones. No, es que no puedes orar, a menos que seas un cínico, y Dios no escucha a los cínicos, no para responderles. Mire lo que dice Mateo 5, 23 al 24, mire lo que dice. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, cambia la palabra hermano por esposa, que también es su hermana. ¿Aló? Y vamos a leerlo así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu esposa tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu esposa y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, hermanos amados, lo siento, hoy estoy del lado de ellas. Me toca, porque es lo que dice la Biblia. ¿Tienes problemas con tu esposa? Te vas y te arreglas con ella y luego vas y hablas con Dios. En mi matrimonio, voy a decir una infidencia de nosotros, regularmente quien busca la conversación soy yo. Ella prefiere quedarse callada, pero yo busco la conversación porque me siento mal. Ya con los años ha cambiado, ella también ha podido conversar y hablar, pero no le cuesta mucho porque pues desde su familia a ella les gusta mucho la ley del silencio, ellos todo lo resuelven con la ley del silencio. Entonces poder hablar, sí, la ley del silencio es, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Pero ven acá, estás distinta, estás haciendo las cosas diferentes, no me pasa nada. Pero ven acá, es que el pollo me lo serviste es casi crudo. ¿Por qué dices eso? ¿Se está comiendo mi arroz? Cocíname bien, ¿qué pasa? Hablar para corregir las cosas es uno de los ejercicios más interesantes y más importantes de la vida matrimonial. Y el esposo tiene la obligación de buscar el diálogo para arreglar las cosas, para que sus oraciones no sean estorbadas. Porque a veces las empresas no nos va bien, o porque a veces los trabajos no nos va bien, o porque a veces los negocios no salen. Tenemos problemas con nuestra esposa. Aló. Y cuando vamos a orar, esa oración es ineficaz. ¿Por qué? Tenemos que arreglar primero con nuestra esposa. Por eso es que Dios coloca a nuestra esposa en muchos sentidos ahí, para modificarnos, transformar, humildificarnos. Nos hace humildes ser esposos. A su nombre. Y finalmente, debo decir que las responsabilidades del hombre, al ser esposo y también padre, es un proveedor. Primera de Timoteo 5:8, mire lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros los hombres tenemos la responsabilidad primaria de proveer para nuestro hogar. Aló. Hola. Lo que pasa es que alguien dice, no, en la contemporaneidad la mujer también tiene que trabajar porque pues la vida está muy dura, las cosas están muy caras. Eso no se niega. Hay mujeres que trabajan. A veces trabajan en la empresa con su esposo. Pero eso es una responsabilidad secundaria. Y en acuerdo, la responsabilidad primaria de la manutención del hogar, según la Biblia, es del hombre. Los hombres no nos podemos eximir de eso. Nosotros pagamos el arriendo, nosotros compramos la comida, nosotros pagamos los servicios, nosotros nos hacemos cargo de nuestra casa. O como dicen por ahí, el hombre resuelve. Sí, nosotros resolvemos. Hola. El hombre resuelve. Falta, yo consigo. Y el hombre tiene la responsabilidad social de decirle a la esposa cómo administrar los recursos. Aquí están estos recursos, los vamos a administrar así, pero sin egoísmo. Porque entonces yo me compro unos zapatos de 500,000 y a mi esposa, vaya compren, agache ese 2,000 el par. Entonces yo compro en Vélez y a ella la mando a 20,000 la bolsa de manigueta llena de calzones, ¿cómo así? Hola. De administrar los recursos, pero con consideración del otro. Vea, aquí hay este recurso y esto es para todos. Si yo visto fino, usted viste fino. Si yo no puedo vestir fino, así vestimos todos. Hola. Aló. Entonces yo me compro mi buena moto así bien grande y a ella, bueno, ya sabe mi hija que mototaxi. Hola. Aló. Esto se volvió feo acá. Se volvió difícil acá. No, señor. Yo con consideración de mi esposa. Mi responsabilidad es tener bien a mi familia. Aló. Para que nadie tenga que señalar y para que Dios entienda que estoy cumpliendo la ley de Dios. Debo proveer para mi familia. Esa responsabilidad no me la puedo sacar de encima. Los hombres tenemos la responsabilidad de mantener nuestras familias. Aló. Y la esposa
Y los hijos tienen la responsabilidad de ajustarse al presupuesto del hombre, porque no le puede exigir más de lo que el hombre tiene. ¿Cuánto tiene su esposo? De eso dispone usted. Con consideración. Pero quien tiene la responsabilidad de poner el pan en la mesa es el hombre, el esposo. Es nuestra responsabilidad bíblica. Entonces yo me quedo en la casa rascándome la barriga y mando a trabajar a mi mujer. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. El hombre tiene que madrugar y la mujer lo alienta. Bueno, papito, madrugue que yo ya hice el aseo. Usted vaya a trabajar pues mismo, ¿cierto? A veces a mí no me da ganas de pararme a ir a trabajar. Luego me acuerdo de que tengo compromiso y se me pasa. Es responsabilidad, ¿no? Y eso es de todos los que se piensan casar. Y los casados. ¿Usted piensa casar? ¿Va a tener una pareja? Ya sabe lo que le toca, amigo mío. Lo que la Biblia dice es que usted tiene que mantener a esa mujer. Ah, que trabajamos los dos, sí. Pero cuando a ella se le acabe el trabajo, usted tiene que ver cómo va a ser. Porque es responsabilidad suya mantener a su hogar. Aló. El hombre resuelve. Me encanta esa expresión. Dígale al que está a su lado, los hombres cristianos resuelven. Diga que está a su lado, diga. Los hombres cristianos resuelven. Aló. Hombre resuelve. Para los hijos. ¿Qué el hijo? Listo, no se preocupe, mi hijo, yo cuadro eso, yo resuelvo. Y Dios bendice el trabajo de nuestras manos, porque la Biblia enseña, no se ha visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén a ese Dios de provisión? Responsabilidad. Y termino, 1 Corintios 11:13, es el hombre que es sacerdote, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Está hablando de las autoridades espirituales, ¿cierto? Cristo es nuestra autoridad. Cristo, en su proceso soteriológico, la autoridad era el Padre, por eso Él vino, ¿cierto? A morir por nosotros. Y en la casa, la autoridad espiritual es el hombre. Es inconcebible que sea la mujer la que tenga que animar al hombre para que venga a la iglesia. Yo no estoy diciendo que uno no se puede animar entre uno mismo, claro que sí, pero quien tiene la batuta espiritual en la casa para llevar el hogar a Dios es el hombre. Aló. Así mismo es la responsabilidad de nosotros los hombres, de llevar a nuestra familia después de Cristo. Nuestras acciones, nuestra predicación es nuestra misión permanente. Evangelizar a nuestra esposa, evangelizar a nuestros hijos, velar por la vida espiritual. Si mi esposa yo la veo que no está leyendo, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Tú por qué no estás leyendo la Biblia? Venga, leámoslo juntos. Vamos a hacer un devocional. Hey, ¿tú por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted por qué no toma Santa Cena y por qué no va para el culto? Le pregunto a mis hijos, ¿qué es lo que pasa? Venga, yo oro por usted. Venga, yo echo para adelante esto. Venga, vamos a hacer una cadena de oración. Venga, vamos a hacer un devocional. El hombre es el sacerdote encargado de ser la autoridad espiritual de la casa. ¡Aló! Tipos que unos peludos que lo que hacen es, la mujer es la que tiene que empujarlos para la iglesia, arriados, como vacas. Soy yo, me monto en mi moto, me voy a pie o lo que sea, pido un taxi, nos vamos todos para la iglesia, porque esa es mi responsabilidad como hombre de Dios. Aló, aló, me toca, es mi responsabilidad. Nuestra esposa, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Y aunque este versículo es vocacional, porque habla, instruye al niño en su camino, en el camino del niño, en su vocación, eso es hacer la obra de Dios. Porque su vocación y sus dones se los dio Dios. Y si yo lo instruyo, estoy diciéndole, Dios, esos dones los diste tú, yo los voy a impulsar. Yo tengo que impulsar en la espiritualidad a mi familia. Porque todos dentro de nosotros tenemos la posibilidad de tener fe. Entonces nos toca que la voluntad de Dios se cumpla en mi hogar. ¿Pero con qué? ¿Cómo hago que se cumpla la voluntad de Dios en mi hogar?
con espiritualidad, con vocación, con diálogo, con oración, con dignificación, con consideración, con perdón, con corrección, con búsqueda, con sustento, con lectura de la palabra y sobre todo, con amor. Esa es nuestra misión como hombres de Dios. Ser padres, esposos y sacerdotes. Nos toca. No le podemos delegar esa misión a nadie. Es nuestra. Concluimos entonces que los hombres de familia somos padres que corrigen con amor y sabiduría, padres que alientan. Somos esposos que damos honra y sustento a nuestras esposas y a nuestros hogares. Somos sacerdotes que llevamos nuestra familia a Dios. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos y dele gracias a Jesús. Dígale, Señor, gracias. Dígale, gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mi familia. Incluso los que no se han casado, diga, gracias por mi familia, la que me vas a dar, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposa. Gracias por mi hogar. Dele gracias. Diga, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y la única forma de que un hogar sea integral en el Señor es que el Señor sea el Señor de ese hogar. Y como Señor del hogar, a las personas que nos ven en la transmisión, les decimos, necesitas a Jesús en tu corazón. Y a los que están aquí, que no han aceptado a Cristo, necesitamos a Jesús en el corazón. Si aún no han aceptado a Jesús, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, que el reino de los cielos se ha acercado. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, cierre sus ojos allí donde está, allí detrás del dispositivo móvil donde nos ves, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí y en mi hogar el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Si has repetido esta oración, estás en el auditorio, sigue visitándonos. Acá es tu casa del alma. Si estás en la transmisión, busca un lugar donde prediquen las Sagradas Escrituras y congrégate. Si estás cerca del Bajo Cauca Antioqueño, escríbenos al interno y te podremos recibir con los brazos abiertos aquí en la Iglesia del Renuevo. Y a los que estamos acá, dígale gracias, Señor, por